Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, bienvenidos, tomen asiento por favor. Efesios capítulo 1, versículo 15 en su Biblia. Queremos dar la bienvenida también a todos los hermanos que están conectados con nosotros. Gracias por estar aquí. Queremos estudiar la Biblia y en Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 15. Efesios capítulo 1, versículo 15. La palabra de Dios dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Sabe, en este versículo 15 hasta el versículo 23 se registra una oración que el apóstol Pablo realiza. En esa oración nosotros observamos que él agradece por todas las bendiciones otorgadas y por el ejemplo de fe y amor de los creyentes de Éfeso. Pablo no solo va a orar para agradecer a Dios, sino va a orar para pedir que Dios les dé dos cosas: conocimiento e iluminación espiritual para saber cuáles son la esperanza a la que nos ha llamado, las riquezas de su herencia y la grandeza del poder que tenemos en Cristo. Esto nos va a enseñar en los versos del 15 al 23. Tenemos que conectar lo que aprendimos la semana pasada con lo que ahora vamos a aprender. La semana pasada aprendimos acerca de un Dios soberano, un Dios que escoge, un Dios que predestina. De manera unilateral, Dios escoge al que Él quiere. Eso se llama soberanía. Dios eligió de todos los culpables condenados a un lago de fuego y azufre. Dios escogió a unos pocos culpables y les transformó en sus hijos. Dios elige, Dios predestina como Él quiere. El hecho de que nosotros no lleguemos a comprender toda la profundidad de la soberanía de Dios cuando Él escoge y predestina al que Él quiere, es un problema nuestro. No es un problema de que esa doctrina no se enseñe aquí en la Biblia. Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere. En ese escenario, el apóstol Pablo introduce una oración. Y es importante entender que aun cuando Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere, dentro de su plan está el hecho de que la oración del creyente juega un papel importante y juega un papel que cambia la realidad de nosotros. Ese concepto es importante. Así es que el concepto de soberanía, Dios hace lo que Él quiere, no llega a desmotivarle al apóstol Pablo de orar, sino más bien convencido de que Dios hace lo que Él quiere, Él llega a profundizar la oración en su vida personal. Un creyente que entiende
el concepto de un Dios soberano, es un creyente que va a dedicar tiempo a orar porque sabe que la oración tiene poder. Entendiendo ese concepto, el apóstol Pablo va a orar. Y menciona en el verso 15 dos razones de por qué él ora. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. El apóstol ora para agradecer a Dios por las bendiciones que Dios nos ha dado, que están registradas en los versículos anteriores. Y Pablo ora porque reconoce la fe y el amor en la vida de los creyentes de Éfeso. ¿Usted se alegra cuando un creyente mejora en su vida espiritual? ¿Cómo reaccionamos cuando nos enteramos de la vida de un creyente que es bendecido? ¿Actuamos con envidia? ¿Actuamos con cuestionamiento? ¿Nos encanta escuchar cuando un creyente fracasa? ¿O actuamos como el apóstol Pablo, que se goza de observar en la vida de los efesios que ellos se destacan por la fe y por el amor? Y al observar esas características en las vidas de ellos, el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad para orar a Dios, dándole gracias y dándole gloria a Dios, porque Él ha cambiado y ha transformado la vida de los creyentes de Éfeso, y Él se goza al ver el cambio y la transformación de estos creyentes. Y por esa razón ora, para dar gloria a Dios y para agradecer por la vida cambiada de estos creyentes de Éfeso. En su agradecimiento, este hombre reconoce que la transformación que se ha producido en la vida de ellos ha sido obra de Dios, y ellos se destacan por ser personas que tienen fe en el Señor y aman a otros cristianos. El orden de esos dos términos es importante, la fe y el amor. La Biblia dice en Gálatas, la fe que obra por el amor. El amor se convierte en una evidencia externa de una realidad interna, de una realidad intangible que llamamos fe. La fe no la vemos, pero sí vemos el efecto que produce la fe. Y en creyentes verdaderos que tienen una verdadera fe, esa fe intangible se debe mostrar a través del amor a otros. El apóstol Pablo da gracias a Dios porque exactamente eso es lo que ve en la vida de los creyentes de Éfeso. Por supuesto, no todo es color de rosas. Y en la vida de estos creyentes hace falta algunos elementos importantes. Y el apóstol Pablo va a aprovechar de esta oración para hacer dos peticiones. La primera de ellas está en el versículo 17, donde dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Observa el propósito por el cual Pablo ora, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La frase espíritu de sabiduría y de revelación es una frase que describe, que habla de la persona del Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo, Dios mismo, que vive en la vida de estos creyentes de Éfeso, que puede darles el conocimiento de Dios.
Cuando hablamos de conocimiento, debemos distinguir de información. Hay muchos creyentes que tienen información de Dios, acerca de Dios. Podemos leer libros y podemos estudiar la Biblia y podemos estudiar en un instituto y llenar nuestras mentes de información de Dios y acerca de Él. Pero es muy diferente conocimiento de Dios. Porque la palabra conocimiento hace referencia al hecho de que una persona se ha relacionado con Dios de tal forma que lo conoce no solamente intelectualmente, no solamente tiene datos de Dios, sino que ha llegado a conocerlo de manera experimental. Cuando nosotros dedicamos tiempo a una amistad, cuando pasamos tiempo con un amigo, después de un tiempo le conocemos a esa persona. No por los datos que podamos saber de él, sino por esa relación interpersonal, esa relación con ese amigo que nos ha hecho conocerle no en la teoría, sino en la práctica. Ese es el concepto que está atrás de la palabra conocimiento. El apóstol Pablo pide para estos creyentes un conocimiento profundo, un conocimiento práctico, un conocimiento que nace de esa relación con Dios. Y la pregunta obvia para nosotros sería, ¿tú conoces a Dios? No por la información que podemos tener de Él, sino por que mantenemos con Él diariamente una relación de amistad. Y le conocemos a Él en la práctica y Él obviamente nos conoce. Esa palabra conocimiento hace referencia también a la transformación que dicho conocimiento tiene en la vida del creyente. Si el conocimiento que tienes de Dios no cambia tu manera de vivir, en verdad no conocemos a Dios como deberíamos conocerle. Si yo no estoy haciendo negocios para la gloria de Dios, no le conozco. Si no se ha modificado mi manera de tratar a otras personas, si no se ha modificado la forma en que yo trato a mi esposa, a mi hijo, si no ha cambiado la forma en la que yo me relaciono con un mundo pecaminoso, si yo no me visto de manera diferente y no actúo de manera diferente y no llego a comportarme de manera diferente, no conozco a Dios, aunque Él sea mi Padre Celestial. Así es que cuando Pablo pide conocimiento para estos cristianos verdaderos, lo que está diciendo es que ellos necesitan conocer a Dios de manera diaria, de manera constante, y que ese conocimiento debe cambiar y debe transformar la vida de ellos en el día a día. ¿Sabes? El apóstol Pablo hace una segunda petición para estos creyentes. En el verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esa es la segunda petición que él hace. Él está pidiendo para los creyentes de Éfeso iluminación espiritual. Pide conocimiento y ahora pide iluminación espiritual. Y cuando estos creyentes lleguen a tener iluminación espiritual, ellos van a saber tres cosas. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué?
para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado. La primera cosa que deben saber. La segunda cosa, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y la tercera cosa, verso 19, y la supereminente grandeza de su poder. Por eso ellos necesitan iluminación espiritual, porque cuando la tengan, entonces van a conocer estos tres elementos esenciales e importantes en la vida de estos creyentes. ¿Sabes? Cuando nosotros hablamos de alumbrar los ojos de vuestro entendimiento, debemos recordar que esa iluminación espiritual ya empezó en el momento en que tú y yo depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Dejamos de ser ciegos espirituales y empezó un proceso donde fuimos iluminados por Dios, y ahora ese proceso debe fortalecerse y debe crecer en la vida de estos creyentes y de nosotros, los creyentes en Cristo. En el Antiguo Testamento hay una historia de un profeta que estaba junto a su siervo, junto a su empleado. Y el empleado estaba intranquilo y temeroso porque él observaba con sus ojos físicos que alrededor de ellos había un gran ejército enemigo que les iba a atacar. El profeta oró y le dijo a Dios: Señor, abre los ojos espirituales de mi sirviente. Y Dios abrió los ojos espirituales de este esclavo. Y el esclavo seguía viendo con sus ojos físicos al ejército, pero con sus ojos espirituales observó una multitud, un ejército de Dios que les estaba cuidando y protegiendo. Hermano, es esencial que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales para que no solo veamos las circunstancias difíciles y complicadas que hoy estamos experimentando, sino con nuestros ojos espirituales podamos llegar a ver ciertas cosas que no se pueden ver con nuestros ojos físicos. Y el apóstol Pablo está pidiendo exactamente eso. Señor, abre los ojos espirituales de ellos. Dales iluminación espiritual para que ellos sepan cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado. Para que ellos sepan la grandeza de las riquezas que tú nos has dado. Y para que ellos sepan el supereminente poder que reside en cada uno de nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Y empieza a explicarles la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Hermano, ¿cuál es tu esperanza? ¿Qué esperas? ¿Esperas un trabajo? ¿Esperas un nuevo ingreso? ¿Qué esperas? Hay un proverbio popular que dice: yo te ofrezco, busca quien te dé. Ese proverbio popular significa que muchas veces personas pueden ofrecernos ciertas cosas y al final no cumplen. Cuando Dios nos ofreció su esperanza a la que Él nos ha llamado, Él no
nos ha ofrecido algo que no va a cumplir, para que sepáis cuál es. No dice cuál será, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Él nos ha prometido una vida que trasciende esta vida física. Nos va a llevar a su presencia, nos va a llevar al cielo y vamos a disfrutar por la eternidad la vida en compañía de Él. Y esas promesas es nuestra esperanza. Esa esperanza real y verdadera debe afectar nuestra manera de vivir. Si solo estamos enfocados en lo temporal de esta vida y en los problemas y dificultades que se presentan en el día a día, y no aprendemos a alzar nuestra vista y abrir nuestros ojos espirituales y enfocarnos en el hecho de que tenemos una esperanza eterna que Él va a cumplir, que implica que esta vida no es el final, lo que está en el futuro, lo que viene después de esta vida, es lo mejor. Y cuando tú y yo somos golpeados por circunstancias difíciles, necesitamos pedirle a Dios que ilumine nuestros ojos para que podamos recordar que tenemos una esperanza a la que Él nos ha llamado. La iluminación espiritual, número 2, va a hacer que nosotros podamos valorar la herencia que Dios nos ha dado. La parte final del versículo 18 dice: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? La frase no comunica el hecho de que nosotros tenemos una herencia. La frase comunica lo grandioso, lo gigante de esa herencia. El apóstol ya nos ha enseñado en los versículos anteriores que el creyente, por ser creyente, recibe una herencia de parte de Dios. No se está hablando de que tenemos una herencia. Dios ya lo da por sentado, ya sabemos que tenemos una herencia. Lo que el autor quiere enfatizar es el hecho de cuán grande es nuestra herencia. Hace muchos años, un hombre que tenía muchas posesiones materiales, era un aficionado al arte y había invertido mucho dinero en comprar arte. Un día, revisando un libro donde se registran las obras de arte más importantes, encontró una foto donde un cuadro era el que se destacaba de todos los demás. Y este hombre le llamó a su empleado y le dijo: yo quiero comprar este cuadro. Anda, búscalo. No importa cuánto cueste. El trabajo de encontrar ese cuadro le tomó al empleado 6 meses. Y después de 6 meses, el empleado regresó donde su jefe y le dijo: no podemos comprar ese cuadro. ¿Pero por qué? No importa cuánto estén pidiéndonos. Yo quiero comprar ese cuadro. El empleado dijo: jefe, no podemos comprar ese cuadro, porque ese cuadro ya está en sus bodegas. Usted ya es propietario de esa obra de arte. Y sabe, esta historia real ilustra algo que nosotros
lo que a nosotros nos llega a pasar. No tenemos que buscar una herencia de parte de Dios. Ya la tenemos. Lo que necesitamos aprender a hacer es a apropiarnos de esa herencia. Somos herederos de Dios y muchas veces seguimos viviendo como mendigos. Dios nos ha dado todas sus posesiones y sus recursos espirituales. El verso 3 dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dios ya nos ha dado su herencia, sus posesiones y sus recursos, y nosotros seguimos buscando el cuadrito como si nos haría falta, cuando eso ya nos pertenece, cuando eso ya es parte de nuestra herencia. Lo que necesitamos hacer es por fe apropiarnos de lo que ya es nuestro, por la gracia de Dios. El apóstol Pablo pide que se alumbre los ojos espirituales de estos creyentes. Número 3, para que ellos puedan comprender, verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Observa cómo Pablo acumula palabras sinónimas en este versículo: poder, operación, poder, fuerza. El autor hace esto para tratar de describir la grandeza del poder que reside en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no está satisfecho con su explicación en el versículo 19. Aunque ha acumulado términos para tratar de que los creyentes de Éfeso comprendan lo grandioso, lo gigante de ese amor, él no está satisfecho con esa explicación. Y al no estar satisfecho con esa explicación, él va a poner 4 ejemplos, no 1, 4, para que los creyentes de Éfeso puedan llegar a comprender cuán grande es el poder que está a nuestra disposición. Ejemplo 1, verso 20, la cual, está hablando de la fuerza del versículo 19, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Para que ustedes comprendan la grandeza del poder que está a disposición de ustedes los creyentes, yo quiero que recuerden que ese poder resucitó a Cristo. Hermano, cuando tú y yo vivimos en esta vida diciendo: yo no puedo dejar este pecado, yo no puedo ser el hijo de Dios que debo ser, yo no puedo cambiar en esta área de mi vida, yo no puedo dejar este pecado que me afecta. Nosotros no hemos comprendido el poder que existe en nosotros. Debemos sacar de nuestro lenguaje el no puedo, porque en Dios tenemos el suficiente poder por la gracia de Dios para vivir vidas santas y vidas ejemplares ahora en esta tierra. Y debemos ser más sinceros con nosotros y en vez de decir no puedo, debemos decir no quiero. No quiero dejar este pecado. No quiero dejar esta actividad que sé que es contraria a la palabra de Dios. No quiero dejar este hábito en mi vida.
No quiero cambiar en esta área de mi vida. Debo ser honesto conmigo mismo. Porque la magnitud del poder que vive en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo es tan grande que resucitó a Cristo. ¿Imaginas cuánto poder se necesita para resucitar a una persona? Ese es el poder que está a nuestra disposición. Segundo ejemplo, verso 20, la segunda parte, observa lo que dice. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La segunda manifestación del poder de Dios es la acción de Dios el Padre al ubicar a Jesucristo a la diestra de Él. El estar sentado a la diestra de Dios es un honor. El estar sentado a la diestra de Dios significa que Dios le dio una autoridad que nadie más tiene. Un dato interesante es los términos principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre. Y es importante porque en documentos antiguos, en documentos de magia antiguos, se han encontrado estos términos. ¿Recuerdas lo que aprendimos en el primer mensaje en Hechos 19? Los creyentes de Éfeso tenían la cultura, la costumbre, la tendencia a la magia, al punto de que se quemaron 50,000 libros de magia cuando ellos llegaron a conocer de Cristo. Así es que lo que Pablo les está diciendo a estos creyentes, hermanos, ustedes cuando querían un milagro en su vida, ustedes oraban a su ídolo y hacían un conjuro mágico diciéndole a ese Dios, a esos dioses paganos, danos este milagro que necesitamos. Y los términos que ellos utilizaban para pedir un milagro a esos dioses paganos, a esos espíritus, eran principado, autoridad, poder y señorío. Creyente de Éfeso, ahora tenemos a una persona más grande que los ídolos en los que creías, más grande que los dioses a los que orabas, más grande que un demonio al que solicitabas un conjuro mágico. Dios, Jesucristo, ha sido ubicado en el lugar más grande de autoridad que alguien puede tener. Así es que la manifestación del poder que tú como creyente tienes hizo que Jesucristo esté en el lugar más grande, el lugar de mayor autoridad, el lugar que le hace destacar sobre toda autoridad que pueda tener un principado, una autoridad, un poder, un señorío. Y si se me olvida de algún gobernante, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hace algunos años fui a hacer un trámite.
Entré a la oficina y le dije, Señor, necesito hacer este trámite. Él me dijo, ¿sabe qué? No le puedo atender. Ok. Yo le dije, vengo de parte del coronel Navarrete. Ah, ok, entre. Me hizo sentar en la oficina de él, me ofreció una bebida caliente y después de unos pocos minutos me trajo el trámite ya hecho. Mi nombre no valía nada. Pero cuando usé el nombre de alguien que sí tiene autoridad, el trámite fue hecho. Nuestro nombre no vale mucho, pero el nombre de Él, a quien se le ha dado toda autoridad, en ese nombre hay poder. Y esa autoridad reside en la persona del Espíritu Santo que vive en nosotros. El versículo 22 registra el tercer ejemplo que el apóstol Pablo nos da. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo cantamos hace un ratito. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Si tú eres un creyente que vive en rebeldía, si tú eres un creyente que vive bajo la filosofía de es mi vida y yo hago lo que quiero y aquí nadie me manda, no me manda ni mi papá ni mi mamá, no me manda ni el pastor, no me manda ni la Biblia, no me manda Dios, es mi vida, yo hago lo que quiero. Lo primero que quiero decirte es que te va a ir muy mal en tu vida viviendo bajo esa filosofía. Pero sabes una segunda cosa, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y es mejor idea que tú y yo como creyentes nos sometamos a la autoridad de Dios, porque va a llegar un día donde creyentes y no creyentes, y los no creyentes antes de ser enviados a un lago de fuego, tengan que, obligados, reconocer la autoridad y el poder que Cristo tiene, porque un día, lo quieran o no lo quieran, estarán sometidos bajo los pies de Cristo, porque Él tiene autoridad. Un cuarto ejemplo, al final del verso 22, dice, y lo dio, es decir, Dios Padre, lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabes? Cuando el apóstol Pablo quería explicar que Cristo tiene autoridad sobre todo, él podía decir, Cristo tiene autoridad sobre la enfermedad, Cristo tiene autoridad sobre estas personas, Cristo tiene autoridad sobre estas situaciones. Él pudo decir todo eso, que era cierto. Pero cuando él quiere poner su última ilustración dirigida a los creyentes de Efeso, él dice, Cristo es la autoridad, es la cabeza de la iglesia. ¿Sabes quién es la autoridad de la iglesia? Cristo. No un pastor,
Cristo es la autoridad. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Sabes un detalle importante? Que si pudiera cortarme la cabeza, el cuerpo no sirve para nada sin la cabeza. Cristo, la cabeza, tiene vida eterna porque es eterno. Y esa vida eterna que Él tiene al estar unido a este cuerpo mortal, me da vida eterna. No puedo salir de mi casa para vivir como a mí me conviene, con una vida pecaminosa, sacándome la cabeza y dejándola en un rincón, e irme a vivir en pecado como yo quiero. No se puede. Porque esa unión entre Cristo y nosotros, su iglesia, es una unión que no puede separarse, es una unión eterna. Y de Él, de su perfección, fluye una vida diferente y una vida distinta. Y cuando aprendo a depender de Él, esa vida perfecta de Cristo, su poder va a manifestarse a través de este cuerpo, a través de esta vida pecaminosa que tú y yo tenemos. Como el pámpano y la vid. Las ramas manifiestan la vida que el arbolito les da, que Cristo les da. Es el mismo concepto acá. Así es que cuando tú y yo decimos, yo no puedo vivir en santidad, yo no puedo vivir como a Dios le agrada, yo no puedo dejar este pecado, yo no puedo abandonar este pecado, este hábito pecaminoso, yo no puedo serle fiel al Señor en esta área de mi vida, yo no puedo tratar mejor a mi esposa, yo no puedo tratar mejor a mis hijos, yo no puedo hacer negocios por la derecha, yo no puedo vivir de esta manera diferente en esta área de mi vida. Lo que yo estoy haciendo es menospreciando el poder gigantesco que existe en mi vida a través de la persona del Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo ora por los creyentes de Éfeso y les dice: dales conocimiento. No un conocimiento teórico, sino un conocimiento transformador. Ilumina espiritualmente sus ojos para que puedan saber cuáles son la esperanza a la que nos ha llamado, las riquezas de su herencia y la grandeza del poder que tenemos en Cristo. Lo que más necesitamos tú y yo hoy es conocerle más y que nuestros ojos espirituales se iluminen, porque solo allí podremos ser los creyentes que necesitamos ser. Ora por conocerle más a Él. Abre la Biblia cada día para conocerle más a Él. Busca a Dios
de manera real para poder profundizar nuestro conocimiento de su persona y de su poder. Oremos. Padre Celestial, qué bendición, Señor, estudiar tu palabra. Padre, te pedimos lo mismo que el apóstol Pablo pidió por los creyentes de Éfeso. Te pedimos que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Señor, pedimos conocerte. No desde la teoría, no desde la información. Pedimos conocerte profundamente. Que sea un conocimiento que transforma nuestra vida. Yo ruego, Padre, que te busquemos con más frecuencia. Que leamos la Biblia con más detenimiento. Que te conozcamos más a ti, Señor. Pero Padre, también necesitamos iluminación espiritual. Para poder saber cuál es la esperanza a la que nos has llamado. Para poder saber cuán grande es la herencia que ya nos has dado. Para poder valorar el gigantesco poder que ya nos has otorgado a través de la persona del Espíritu Santo que vive en nosotros. Ayúdanos a apropiarnos de lo que ya es nuestro. Ayúdanos a vivir como herederos del Rey. Ayúdanos a no vivir como pordioseros espirituales. Pedimos, Señor, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.